atingente. Tenemos personas de Chile, tenemos personas inscritas de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Paraguay, de Colombia, de Guatemala, de México, de Honduras, de El Salvador, e incluso personas españolas que decidieron trasnochar porque también en España se han unido. Para partir, quería presentar a nuestros panelistas. En primer lugar, darles las gracias por aceptar la invitación y a invitarlos a conversar. Vamos a conversar hoy día con Carolina Barriga. Ella es psicóloga de la Universidad de los Andes, magíster en Psicología Integral de la Persona de la Universidad Finisterre y directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Finisterre. También participará en este panel de conversación María José Bunster, que es psicóloga de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Psicología Integral de la Persona de la Universidad Finisterre. Además es coordinadora de vinculación con el medio de la Escuela de Psicología de la Universidad Finisterre y es vicepresidenta de la APSIP, que es la Asociación de Psicología Integral de la Persona. Y también conversará con nosotros Benjamín Suazo, que es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Humanidades de la Universidad Abad Oliba Seu de Barcelona. Él actualmente es el director del magíster y del diplomado en Psicología Integral de la Persona de la Universidad Finisterre. Entonces lo hemos invitado hoy día a todos para conversar sobre la psicología integral de la persona y también para que nos cuenten acerca del magíster y del diplomado que imparte la Universidad Finisterre en la Escuela de Psicología. Para que esto sea una conversación y nadie se acapare el micrófono, pensamos hacer un formato de preguntas rápidas. Entonces voy a hacer una primera ronda de preguntas. Cada panelista tiene 5 minutos para responder. Cuando estén cerca de los 5 minutos, Manuela les va a avisar, cosa que puedan redondear y dar paso a la siguiente pregunta. Y después de esta ronda de preguntas, vamos a dar paso a las preguntas que ustedes tengan, así que desde ya los invitamos a que puedan ir escribiendo en el chat, ¿cierto? Todas las preguntas, ahí Manuela las va a recopilar y también las vamos a ir haciendo a los participantes. Así que eso, nuevamente gracias por estar acá. Yo voy a partir con las preguntas. Benjamín, quería preguntarte, ¿qué es la psicología integral de la persona? ¿Y por qué, dicen aquí en el título del panel, qué es necesaria y qué es atingente? Bueno, el primero, saludar a todos los que están presentes. Eh, una alegría estar acá y además en este formato tipo conversatorio, que es un formato más relajado, un poquito más informal, que da pie de repente para profundizar en cosas que salen así espontáneamente, así que ojalá que se animen a participar, a preguntar, y ahí muy dispuestos nosotros a contarle y que se instale una conversación en torno a esta psicología integral de la persona, que me imagino que para muchos será algo novedoso, nuevo, que no lo habían escuchado antes, así que estarán con interrogantes. A ver, la psicología integral de la persona, eh, primero es un metamodelo de psicología, y yo creo que quizás lo primero que puede llamar la atención y que alguien se puede preguntar es decir, bueno, ¿por qué otro metamodelo, o por qué otro modelo, otra corriente, o otra instancia más? Siendo que hay tantas, ¿no es cierto? Cognitivo-conductual, humanista, y dentro de cada una es como un paraguas, ¿no es cierto? Que hay subcorrientes, entonces un sinfín de corrientes que al final uno dice, ¿por qué una nueva? ¿Ya? Y justamente yo creo que la psicología integral de las personas responde a eso. Eh, esa cantidad de modelos responde como a un contexto de fragmentación dentro de la psicología, donde a veces hay poco diálogo. Yo me acordaba, no sé, aquí en la Finisterra también hace poco, hace algunos años, digamos, está la instancia de una lectura de un caso clínico y desde diferentes corrientes poder ir analizando este caso e instalando una suerte de diálogo entre las diferentes corrientes. Y ha resultado todo un éxito porque yo creo que hay un anhelo natural en el ser humano de síntesis, de búsqueda de unidad,
de diálogo y de finalmente poder encontrar eh, como o tener un conocimiento fundamentado sobre esto que es la psicología clínica. Y para eso es necesario este diálogo y poder ir encontrando ciertas constantes, leyes. ¿Mm? Entonces, la psicología integral de la persona es un metamodelo que busca justamente eso, ¿Mm? Integrar distintas corrientes, integrar distintos planteamientos que a veces están diciendo lo mismo con distintas palabras. ¿Mm? Y eso lo posibilita sobre todo la formación en conceptos filosóficos, ¿no? Desde una buena filosofía que sirva como de fundamento. Si uno piensa, no sé, en qué estudia al principio un ingeniero. Estudia química, estudia física, estudia cálculo, que es como, digamos, ciencias anteriores a la ingeniería, pero que le permiten después desarrollar sus propios temas dentro de la ingeniería. Un médico estudia fisiología, anatomía. ¿Qué debiera estudiar un psicólogo? ¿De dónde obtiene como eso, ese fundamento, esas herramientas conceptuales para poder desarrollar temas después como personalidad, identidad, las emociones, el sanar? Benjamín, ¿Sí? y en qué se basa ese metamodelo? Porque me queda claro que es un metamodelo que integra muchas cosas, pero tiene que tener algo a la base, o en el fondo, porque es una propuesta nueva. ¿Qué hay detrás? Bueno, esta integración entre filosofía y psicología es novedosa. Y yo diría al final, dentro de eh, esta nueva síntesis que surge a lo mejor entre filosofía y psicología, va permitiendo integrar, como decía, fundamentar, desarrollar conceptos nuevos, que permiten después un abordaje a lo mejor clínico o educacional, digamos, en distintas áreas de la psicología, que también es novedoso. Entonces, bueno, en este programa ya podemos conversar a lo mejor más adelante sobre el programa mismo, pero se busca formar en este metamodelo. Muchas gracias, Benjamín. Quería preguntarte, María José, tú eres la vicepresidenta de la APSIP, la Asociación de Psicología Integral de la Persona. ¿Qué es la APSIP? ¿Por qué surge? ¿A qué se dedican? ¿Por qué hay una asociación de psicología integral? Está silenciada, Perdón. Cote. La PSIP es una asociación académica que la integran diversos profesionales que adhieren a ella como socios y su objetivo es la divulgación, el desarrollo, la investigación y la formación de psicólogos en dicha mirada, ¿cierto?, de la psicología integral de la persona, con un fundamento en la filosofía realista de raigambre aristotélico-tomista. Y yo creo, para que no quede como en lo conceptual o en la definición de un estatuto, creo que es importante remontarse a la historia. La asociación se conforma el año 2016, pero cada uno tendrá su historia personal, pero al menos yo empecé con esta inquietud el año 2008, cuando estaba en tercer año de universidad, que es un año que en general te muestran todas las teorías. Todos los semestres teníamos teoría sistémica, psicoanalítica, humanista, habían algunos ramos de neurociencia, y en mí empezó a generarse la inquietud como, ¿quién es entonces la persona a la que estamos estudiando? Si cada una de las teorías, o sea, cuando hablamos de la teoría psicoanalítica, los escritos de Freud con conceptos que evolucionaban y que tenían una forma de definir el padecimiento psíquico y una finalidad o dirección de la terapia que era totalmente distinto a lo cognitivo-conductual, algo en mí empezó a hacer ruido y ahí me encontré de manera bastante fortuita y azarosa en un curso que se llamaba Más allá de la malla, eh, organizado por la Pastoral de la Universidad Católica, donde expuso Klaus Droste. Él es psicólogo y también doctor en humanidades y muy conocedor de la doctrina de Santo Tomás de Aquino, y nos mostró algunas cosas sobre la depresión y su relación con la tristeza y otras pasiones humanas, y fue como se me abrió un mundo. Y desde ahí en adelante se generó en mí esa inquietud de empezar a buscar a través de distintas charlas, conversatorios, pedirle supervisión a una persona que supiera de eso. Em, bueno, en todo caso, la historia de la asociación es anterior a eso, porque ya Klaus Droste o el doctor Pablo Verdier y otras personas estaban en sus propias búsquedas de cómo integrar la filosofía y la psicología, y de hecho preguntarse qué es integrar esas dos disciplinas.
es una fusión, hay una que es anterior a la otra. Bueno, y eso es cómo se va gestando una asociación académica. Hoy día una asociación, de alguna manera, cuya creación formal coincide también, más o menos temporalmente, con la fundación de la Escuela de Psicología de la Universidad Finisterre. En realidad partió su primera cohorte el año 2015. Eh, Obviamente colaboran, pero al mismo tiempo tienen existencias distintas, ¿cierto? La Universidad Finisterra ha permitido materializar un proyecto formativo de una escuela de psicología, con esta base filosófica. O sea, aquí no solamente te ponen el ramo de ética de primer año y el ramo de fundamentos filosóficos de la psicología, que es como una especie de historia de qué significaba psique, ¿cierto? Que era alma, que al menos fue mi experiencia en la universidad, sino que hay ramos durante todos los semestres de la carrera para ir profundizando en el ser personal, en la naturaleza del hombre, ¿cierto? En una mirada más profunda de los afectos, de la personalidad. Y al mismo tiempo, bueno, esta asociación permite también un espacio de desarrollo para los profesionales que son parte de ella, divulgación, por ejemplo, de ideas en desarrollo que cada uno tiene a través de los newsletters, una página web que es muy potente, un repositorio importante de información, generar seminarios de actualización y de formación tanto filosófica como psicológica, colaborar obviamente también en iniciativas grandes que tiene la escuela, como por ejemplo las jornadas internacionales o los simposios. Gracias, María José. De hecho, creo que muchos hemos acudido a la página de la PSIP para buscar artículos, porque la verdad es que tienen artículos, muchos artículos, un listado grande, y algunos tienen acceso directo, y eso hace que sea bien atractiva la página, incluso si alguien no es de la asociación. Tú ya introducías un tema que quería pedirle a Carolina que lo siga profundizando. Carolina, tú eres una de las fundadoras de la Escuela de Psicología de la Universidad Finisterre, y eres de hecho la actual directora. Y entonces te quería preguntar, porque desde sus inicios, como decía María José, la Escuela de Psicología no sé si la palabra se inspira, pero por lo menos en el fondo dice, cierto, estar basada, o que uno de sus principios importantes es la psicología integral de la persona. De hecho, es como su gran área de prioridad académica, ¿cierto? Entonces, la pregunta es si nos puedes contar un poco de esta relación, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona la escuela con la psicología integral de la persona, más que con la asociación propiamente tal? Sí, sí, la Cote me robó un poco la historia. En No, verdad, es que yo creo que todos nos hemos intersectado en algún momento de nuestras biografías y tenemos como un poco una historia común. Efectivamente, en el año 2014, en realidad, el rector de la universidad, que era Christian Nasser y que sigue siendo el día de hoy, contactó a Klaus Droste, el mismo Klaus que acaba de mencionar la Cote, eh, para plantearle una inquietud que él tenía. La Universidad Finisterra no tenía escuela de psicología y hasta ese momento habían decidido no abrirla, dado que la universidad, al menos desde que pasó a ser parte de la red internacional de universidades del Reino Christi, había tomado la decisión de que si iban a abrir una escuela de psicología, esta tenía que ser coherente con una antropología cristiana. No querían abrir una escuela de psicología que de algún modo no se acoplara a este ideario, a esta visión de persona que promulgaba la universidad. Y hasta ese momento, supongo que no habían encontrado como el camino para hacerlo. Y el rector entonces, en el año 2014, contacta a Klaus, y que ya se había hecho un poco conocido, digamos, precisamente por esto que dice la Cote, ¿verdad? Por ser una persona que de algún modo había hecho un camino en esta síntesis de una filosofía y una psicología, pero no de cualquier filosofía, sino de una filosofía, como decía la Cote, aristotélico-tomista, que de algún modo garantiza esta coherencia, ¿verdad?, de una visión cristiana con una propuesta psicológica. Y entonces, en el año, como les decía, en el año 2014, el rector contacta a Klaus. Me voy a remitir muy brevemente a mi propia historia para conectar la psicología integral de la persona con esta escuela, porque yo estudié psicología entre el año 2000 y 2006, ya en esa época duraba 6 años la carrera, y cuando egresé, había vivido también una crisis semejante a la de la Cote. Yo estudié en otra universidad, en la Universidad de los Andes, pero me pasó un poco lo mismo. Tenía muchos profesores con muchas teorías muy interesantes,
había tenido ramos de antropología, de ética, pero me parecía que esto era como todas unas piezas de puzzle que no sabía yo muy bien cómo encajar. Entonces yo decía, ¿qué hago con todo esto? Y conocí al profesor Pablo Verdier, que nos hizo un seminario Víctor Frankl, y que en ese momento como que vi una pequeña luz. Y yo dije, porque este profesor de algún modo insinuaba una cierta propuesta de integración inicial, y yo dije, voy a seguir, voy a seguir a este profe y le voy a pedir ayuda en este proceso. Y de hecho yo con otra compañera más, que éramos amigas, digamos, y compartíamos esta inquietud, empezamos a juntarnos con este profesor a leer la Suma Teológica de manera bien amateur, eh, en esta búsqueda, ¿verdad?, de ver, me gustó mucho la analogía que usó Benja, ¿verdad?, como de buscar esta matemática pura, esta física, esta química, este fundamento que nos permitiera desarrollar una psicología no solo coherente quizá con la visión de persona que nosotros teníamos, sino que sólida, como muy bien fundada. Y también en el año, bueno, egresé el año 2006, ya como con un año de bagaje en esta experiencia muy personal, digamos, y Klaus, por no sé si la coincidencia o la providencia, ¿verdad? Me contactó, no nos conocíamos, y me pidió que si yo podía ir a trabajar con él a la Universidad de Santo Tomás, que es donde él trabajaba en ese momento. Y yo me fui en mis inicios recién egresada a trabajar con él como profesora, también con esta misma amiga con la que habíamos tenido esta inquietud, esta experiencia de estudio. Y ahí, siguiendo a Klaus, empezamos a repensar algunos temas de psicología para poder enseñarlos. Y se empezó a generar como una especie de masa crítica, ¿verdad? Klaus se puso en contacto con Pablo, ya estábamos yo y la Dani. En el año entre 2008 y 2010, entiendo que se fueron dando instancias como la que menciona la Cote, que fue congregando a otras personas de otras universidades, y se empezó a generar como una especie de masa crítica que, que fue dando cuerpo a algo que nosotros ni siquiera tenía nombre en esa época, ¿verdad? Como a una cierta idea común de psicología o de fundamentos de la psicología. Piensen que estamos año 2010, 11, 12, bueno, el año 2014 esto todavía no tenía nombre, pero ya era algo como real, digamos, ya era algo que tenía existencia propia. Entonces, vuelvo al inicio de mi historia, cuando el rector le pide a Klaus y le dice, oye, ¿tú crees que se podrá abrir una escuela de psicología que cumpla como con estos deseos de la universidad, de que tenga una antropología más cristiana, qué sé yo? Y nuevamente, coincidencia o providencia, el mismo Klaus al que estaban llamando o convocando había sido parte fundadora, digamos, de esta especie como de cuerpo de ideas que se estaba desarrollando. Y entonces yo creo que eso también le dio a Klaus la confianza para decirle al rector, sí, esto es posible. Y de hecho en el año 2014 fue el año en que le pusimos nombre a esto, ¿ya? Pero por caminos totalmente paralelos, entonces fue realmente muy increíble, digamos. Entonces Klaus le dijo, sí, y esto se llama Psicología Integral de la Persona. ¿Ya? Acabamos de elegir el nombre después de una muy larga discusión. Eh, y entonces, efectivamente, ya no por coincidencia, sino muy intencionadamente, bueno, Klaus me llamó a mí para ayudarlo a armar este proyecto, yo como secretaria académica en ese momento, él como director, y armamos un plan de estudio que se pudiera fundar precisamente en esto que se había venido gestando durante estos años, que acababa de tener un nombre. Eh, y bueno, y un poco lo que contaba la Cote, ¿verdad? Es el fruto de esa síntesis entre estas ideas que venían por un lado, esta solicitud de la universidad por el otro, y se genera esta escuela de psicología bien particular, que obviamente también ha ido madurando junto con la propia psicología integral de la persona, ¿verdad? Porque como les decía, en sus inicios realmente estaba recién siendo bautizada. Entonces, el mismo plan de estudios ha ido madurando, ha ido mejorando, y se ha ido nutriendo, y acá yo creo que se da, acá no tanto hablando de la psicología misma, sino que de la asociación, creo que se ha dado una alianza muy, muy bonita en cuanto a que la asociación académica nutre de la discusión académica a la escuela, que hay poco espacio hoy día en las universidades, como que nos come un poco la gestión y tantas otras cosas. Y de ese modo, como que la psicología integral de la persona ha ido madurando un poco de la mano de estas dos instancias, de la asociación académica y de la propia escuela, que retroalimenta a la asociación también con la reflexión de sus académicos y la misma docencia. Así que yo creo que esa ha sido un poco como la historia.
Oye, ¿vale? quisiera, ay, Dale, Cote, después te meto la cuchara. mira, quería quizás solamente aportar que no es que hablemos de esta historia por una cosa como autorreferente o meramente anecdótica. Me viene mucho a la mente un libro que en la universidad me marcó mucho, que era de Thomas Kuhn, de las revoluciones científicas, ¿cierto? ¿Qué es un paradigma, qué es una teoría? Y como también cuáles son las dinámicas de producción del conocimiento. Y al menos a mí me queda mucho que esta historia es importante porque tiene que ver con el tiempo y el espacio, ¿cierto? Donde esto se gestó. Y claramente, como Klaus dijo en la última jornada internacional, es un regalo que esto hoy día esté fructiferando, esté dando lugar a producción de artículos, de libros, a espacios de encuentro, a espacios de reflexión. Creo que no es menor contar esa historia porque también hay inquietudes comunes que además hemos ido descubriendo que también están presentes en otras partes del mundo. Sí, yo quería complementar también en la misma línea. Claro que no es algo meramente como anecdótico o histórico, sino que yo creo que en la psicología integral de la persona se ha dado algo bonito que es como muy vital, que se ha gestado mucho en vínculos, en relaciones. Algo que yo aprendí también en Barcelona en el doctorado, es que la ciencia en general, cuando llega lejos, o sea, cuando hay una corriente que es fructífera, fecunda, es cuando se gesta como en la amistad, ¿m? La amistad científica, si se quiere, pero comunión de ideas, de ideales. Yo creo que hay un sueño común acá. Y, y en ese sentido, los planteamientos, lo que nosotros hemos ido como reflexionando, también surge desde un lugar muy vital, de preguntas bastante como existenciales de cada uno de nosotros, sobre qué es la psicología, qué dificultades uno puede observar. Yo me acuerdo también, en propias anécdotas a lo mejor en la universidad, eh, el ramo de personalidad. Yo venía como que me gustaba mucho y tenía harto como anhelo así de decir, ya quiero aprender sobre la personalidad. Encontraba que era un concepto muy útil o que me iba a servir harto. Y me acuerdo la decepción de haber visto durante todo el semestre una colección de definiciones históricas de distintos autores opinando sobre la personalidad y al final terminar con el gusto y la pregunta de decir, bueno, pero ¿y qué es la personalidad? Al final no tengo idea. O sea, te puedo decir lo que opina Freud sobre la personalidad, lo que desarrolló Adler sobre la personalidad, pero ¿qué es la personalidad? No sabía. Entonces, ese tipo de experiencias yo creo que van haciendo despertar preguntas. Dentro de esas preguntas es cómo llegar, por ejemplo, a definiciones. ¿De qué es la personalidad? ¿Cómo entender la personalidad en sentido propio? ¿Cómo entender el mundo de las emociones, la identidad, la memoria, los vínculos, la familia, etcétera? Tantos conceptos, digamos, que utilizamos a diario en la psicología, pero que a veces como que carecen de fundamento. Falta ese. Perdón, vale, que ya el conversatorio se fue de las manos, pero hoy día venía pensando en ejemplos y pensé en el ramo teorías de la personalidad que yo hice en segundo año. Y la gran síntesis de mi profesor, no es anecdótico decir el nombre, pero es que la personalidad es lo que uno no es. De hecho, él era lacaniano. Entonces, entonces era como el lugar de lo inconsciente, ¿cierto? De lo que otro profesor de psicoanálisis decía, eso otro, el gran otro con O mayúscula. Entonces, claro, y qué distinto es pensar en la personalidad, obviamente, desde los niveles, desde los distintos niveles de vida, desde el orden de las facultades humanas, desde el ideal de vida, por ejemplo, como el eje articulador de la personalidad y no al revés, ¿cierto? Entonces, realmente lo que uno también se va dando cuenta es que todas las teorías psicológicas contemporáneas tienen ciertos supuestos filosóficos y antropológicos a la base. De hecho, ahí Valentina, profesora de Historia de la Psicología, podrá contar mucho respecto de a qué filósofos leyeron los grandes psicólogos del siglo XX y XXI. Es súper interesante cuando nos damos cuenta que hay una mirada de persona a la base de nociones de salud, enfermedad, ¿cierto? De la dirección de la terapia, del uso de cierta técnica. Eso. Súper interesante, no los quiero interrumpir, de hecho, solo quería decir dos cosas. Uno, que para los que han ido llegando pueden dejar preguntas en el chat y las vamos a ir haciendo. Allá tenemos una pregunta para Benjamín, también yo tengo varias preguntas que quiero hacer, pero para dar, ¿cierto?, cabida al público. Benjamín, hay una pregunta en el chat que tiene que ver
con la psicopatología y el mal moral, como qué es, porque tú dentro de todo este cuerpo académico que se va produciendo, entiendo que escribiste un libro, entonces, y que además dictas una asignatura en la universidad. Si nos puedes contar un poquito de eso. Ya. A ver, quizá puede ser a modo de ejemplo, puede servir como ejemplo de lo que la psicología integral de la persona puede ir, o de algunos desarrollos de la psicología integral de la persona. Entonces, claro, justamente la psicopatología y el mal moral eh, son modos de desorden de la vida humana. Entonces, claro, de repente pasa en la psicología, en esto de estas cosas que uno va como observando, dándose cuenta, que a veces puede ser un poco reduccionista. Entonces, conceptos como la libertad, la intencionalidad, la voluntariedad, la racionalidad o la conciencia, muchas veces quedan bastante fuera. Quizás la conciencia un poco más, pero es bastante acotado cómo facultades como la razón y la voluntad participan de repente en la vida humana y para explicar fenómenos psicológicos. Entonces uno puede preguntarse si es que el desorden humano se limita solo a la psicopatología y por otro lado a la enfermedad biológica, lo que se hace cargo los médicos, o existen otros tipos de desorden. Son preguntas que si uno se fija bien están bastante en el imaginario colectivo. De repente hay personas que, no sé, un narcisismo, un trastorno de personalidad narcisista, o a veces problemas como la pedofilia, o, ¿no es cierto?, que son como que confrontan mucho. Entonces las personas suelen preguntarse, bueno, ¿y esta persona tiene una enfermedad? ¿Tiene una psicopatología o es mala? Entonces, ahí surgen preguntas a veces. ¿Qué lugar tiene la malicia? ¿Qué lugar tiene la intención? Entonces, bueno, sería largo como responderlo ahora, pero en el fondo la psicopatología justamente tiene que ver con este modo de desorden más vinculado a la sensibilidad, por en lo cual los psicólogos ayudamos y tratamos de hacer que personas superen problemas de ese ámbito, de las emociones sobre todo, afectivos. Y el mal moral tiene que ver con desórdenes donde las personas van más conscientemente y la voluntad va participando más directamente en ese desorden. Y de modo que van apareciendo cosas como la justificación activa, la argumentación respecto a las cosas que se hacen y que suponen un daño para otros, para la sociedad. Entonces, bueno, es un gran tema, la verdad. Yo no creo que alcancemos ahora a abordarlo. No sé si va a aparecer mucho más que esto, pero al final es un tema que si uno va profundizándolo, van apareciendo cosas interesantes. Además, clasificaciones nuevas, quizás. eh, Se va abriendo bastante como el espectro de lo que es la vida humana, bastante insondable y mucho más amplio que a lo mejor desde un manual de psicopatología, por ejemplo, uno puede ver. Eh, Así que, en fin, no sé si sirve para mucho más que abrir el apetito lo que estoy diciendo, pero Pero esa es la idea de la conversación. claro. Uno puede conversar eternamente, pero... Vale, vale, quería Ujú. Sí, justo te iba a solamente, preguntar algo de más, así sí, que dale. sí, es que justo arriba de esa pregunta aparece, bueno, alguien preguntando sobre la posibilidad de tener una carrera de expertina, que, bueno, no sé si es el objetivo del conversatorio, digamos, pero solamente para que no sienta que nos saltamos su pregunta y que obviamos su inquietud. No, o sea, la respuesta es no, por el momento no. Creo que para hacer una carrera de psicología que tenga este nivel de interdisciplinariedad, se necesitan muchas horas de estudio y de presencialidad. Las carreras vespertinas siempre son más breves, ya que requieren menor dedicación. Entonces, hasta el momento, la verdad es que no se nos ha planteado como una posibilidad, solo para dejar eso, digamos, más o menos respondido. Eso. Y ya que estás en eso, Caro, Ujú, por un lado como directora de la escuela y también como exalumna del magíster, ¿nos podías ujú, contar un poquito en qué consiste el magíster? Porque hay una pregunta ahí que ujú, tiene que ver con de qué se trata esta psicología integral en el sentido que hay un psicólogo norteamericano, Ken Wilber, que plantea algo sobre psicología integral. Entonces la sí, pregunta es si va en esa misma línea, si es distinto, sí, cuáles son las fortalezas del magíster, ujú. debilidades, si nos puedes contar un poquito. Sí, bueno, yo no estudiaba Ken Wilber, así que después a lo mejor Benja o alguien me puede complementar porque quizá mi respuesta no va a ser tan directa a la pregunta, pero sí podría mencionar brevemente que como estudiante, bueno, y actualmente también como directora de la escuela, digamos que imparte el magíster,
Hay algo bien particular en este magíster, porque un poco también lo que nos pasa en el pregrado, parte, como decía Benja, desde las ciencias básicas, desde los fundamentos, y va como añadiendo capas, ¿verdad? A esto, aproximándonos cada vez más a lo que es propiamente el ejercicio de la psicología. Entonces, la verdad es que el primer semestre del magíster es mucho estudio de filosofía. Y yo en su momento, cuando me tocó a mí hacer las entrevistas a los candidatos al magíster, yo una de las primeras cosas que les decía es, al menos los 6 primeros meses vas a estudiar filosofía, porque como el magíster se llama de psicología, a veces uno espera partir al tiro, como de inmediato, digamos, sumergiéndose en temas psicológicos, si bien los profesores en fondo están haciendo clases en un contexto de psicología, por lo tanto los ejemplos y muchas cosas son como bajadas a la psicología, pero hay un piquero importante a temas filosóficos bien profundos. Y de hecho yo lo que veo es que el primer semestre es un bien arduo, ¿ya? Es difícil, sobre todo para los que no han estudiado filosofía antes, es como, wow, es potente, digamos, ¿ya? Y los que perseveran después de ese primer semestre, como que empieza a suceder que el segundo semestre como que se empiezan como a elevar. eh, yo tenía un profesor que da el ejemplo de estas bicicletas que cuando uno pedalea van generando como luz en el foco. Entonces los primeros pedaleos se dan un poco en la oscuridad. Y yo creo que al principio da un poco esa sensación. Y en la medida que uno sigue pedaleando, este foco empieza como a emitir luz y uno empieza a ver cosas que no había visto. Creo que ha sido bastante transversal, no solo para mí como estudiante, sino que lo que yo he podido dar seguimiento, digamos, a los distintos egresados, es que es un proceso bastante transversal. Y ya en el segundo semestre como que se empiezan a ver luces, las personas empiezan a entender mucho más cómo esto se aplica a la psicología, empiezan como a replantearse cosas respecto de su propia formación, de su propia experiencia, en el buen sentido, no replanteárselas como para desecharlas, sino que para repensarlas quizá, como para en algún sentido volver a construirlas con cimientos un poco distintos. Y ya el segundo año es puro placer. Ahí uno ya realmente sabe dónde está nadando y uno está directamente ya tratando temas de psicología clínica, se hacen supervisiones, como que uno empieza a ver cómo esto se concreta como en la vida profesional y la riqueza que uno va logrando al ir haciendo esta integración. Pero creo que yo lo relataría así, como una especie de viaje de experiencia que parte un poco en la oscuridad, pero que se va volviendo muy iluminador. Me puse como poeta. Y en relación con eso mismo, le quería preguntar a Benjamín como director, pero también yo creo que ustedes me pueden ayudar como exalumnas. Hay como, según lo que escucho, claro, esto es bien teórico, ¿cierto? Y de hecho ahí hay una pregunta justamente que apunta a eso, en el fondo tiene que ver con cómo, si esta teoría o esta epistemología, ¿cierto? ¿Qué hay detrás de ella? Y en el fondo, ¿qué tiene que ver con cómo se relaciona con el ser, ¿cierto? Y en el fondo este cuerpo de conocimiento, cómo aborda el ser. Pero ahí a mí me surge esta pregunta, ¿cierto? Entiendo, no soy psicóloga como dijo María José, que la psicología es bien práctica. Y entonces este magíster Benjamín es solamente teórico, existe la posibilidad de tener algo práctico, cómo se conjuga lo teórico y lo práctico. Y también, en el fondo, entonces, ¿puedo, por ejemplo, entrar al magíster si no soy psicóloga clínica? Si esto es pura teoría, eso queda para el diplomado, no sé si podemos abrir ese tema. Claro. Mira, efectivamente, por cómo se ha dado la conversación quizás, y quizás por lo novedoso que tiene la psicología integral de la persona desde el punto de vista como de la filosofía, eh, se ha cargado un poquito más hacia allá quizás lo que hemos comentado y dicho, pero efectivamente el magíster es un magíster profesional y en ese sentido tiene un componente práctico, también técnico, bien importante. El magíster como tal tiene observación en espejo, tiene supervisión, donde es muy relevante también que cada cual que va trayendo su propia experiencia laboral eh, o también vital, pueda ir repensando su propio ejercicio clínico o su propio ejercicio profesional, para, por ejemplo, un psicólogo educacional o una persona que viene también, que hace el diplomado y que viene desde otra área, por ejemplo, desde la educación,
que pueda pensar su propio ejercicio práctico. En ese sentido, el magíster parte, obviamente, de consideraciones filosóficas, de una formación filosófica, y en ese sentido un componente teórico, pero es muy relevante y busca el magíster tener un equilibrio también con la dimensión práctica y concreta y con dilemas concretos, digamos, de la vida profesional. Eh, si uno piensa, quizás una buena forma de aproximarse al fruto quizás del magíster es las tesinas finales. ¿Mm? Por ejemplo, el próximo año, en marzo, ya se defienden 15 tesinas, que son eh, una buena parte de la cohorte anterior del magíster. Y hay temas súper interesantes, por ejemplo, tratar de comprender lo que es la ideación suicida, entender bien eh, bueno, y la ideación suicida y también formas de intervención, que a partir de esta comprensión puedan iluminar quizás cómo poder ayudar a una persona que está en el proceso de generación de una ideación suicida, lo mismo la comprensión de personas TEA, eh, y siempre con un componente como de intervención y cómo poder iluminar el quehacer clínico concreto, digamos. No sé, hay una tesina sobre iluminar el tema de la infidelidad, que son temas como eh, prácticos, reales, bien aterrizados, digamos, de la práctica clínica en este caso. Eh, Así que bueno, yo diría que efectivamente tiene un componente práctico como bien relevante. Sí, a mí me gustaría añadir un poco a completar la respuesta, Mm. que efectivamente hoy día el magíster es para psicólogos clínicos, ¿ya? Dado que su aspecto práctico está enfocado en la psicología clínica, ¿ya? El diplomado es el primer año del magíster, pero sin las asignaturas eh, clínicas prácticas, digamos, porque esas suponen el estar atendiendo pacientes, por lo tanto, para un educador o para un orientador o un agente pastoral, quien sea que quisiera entrar, ¿verdad?, a entender este enfoque de psicología, no tendría mucho sentido esas asignaturas enfocadas en la praxis clínica. Pero el diplomado está abierto entonces a cualquiera. El magíster hoy día está como cerrado, podríamos decir, o enfocado en psicología clínica o en psiquiatras que hagan psicoterapia, digamos, en esa línea. Eventualmente, es nuestro sueño y esperamos que suceda pronto, poder abrir una salida al magíster o una mención en orientación que abriría un poquito el espacio para psicólogos educacionales, orientadores y otras personas que acompañan, eh, eh, digamos, de un cierto modo en su desarrollo personal a otras personas. Entonces, eventualmente en algún momento va a estar ese espacio para el magíster no clínico, digamos, pero hoy día todavía no existe. No sé si eso responde un poco también, Vale, lo que nos preguntabas. Eso me da esperanza porque podría entrar, entonces no me quedo afuera. Oye, ya vi Ya, una Hay hartas pregunta sobre Ken preguntas. Wilber, que había quedado Sí, ahí en el tintero. sí. Yo no soy especialista en Ken Wilber, me acuerdo en la universidad lo estudiamos, estaba inscrito como en la corriente humanista más transpersonal. Yo creo que es como de los años 70, 80, tengo la idea. Pero sí me acuerdo como que tenía hartos desarrollos en como temas de espiritualidad, ¿no? En un sentido bien amplio, espiritualidad. Y yo pensaría que al final, si bien las conclusiones y a lo que llegamos son un poco distintos, yo creo que hay mucho de la inquietud, a lo mejor, de lo que hay a la base, en el sentido como de que uno puede ver que en la psicología a veces hay una tendencia como a centrarse mucho en lo empírico, centrarse mucho o de repente más reduccionista. Entonces, quizás como inquietud a la base puede haber algún símil. Bueno, podría hacer ese aporte. Habría que conocer más a Ken Wilber para ir haciendo quizás las conexiones más precisas. Perdón, yo igual quisiera decir algo, que esta pregunta respecto de la palabra integrar o qué significa integrar también, o cuáles son los distintos niveles de integración también ha sido objeto de nuestra discusión académica. Ahí puse, por si no lográramos desarrollar este punto de manera acabada, dejé el enlace a un newsletter reciente que se llama Integración Integral en Psicología. Hoy, aquí en Chile también ha tenido
mucho desarrollo, la psicología integrativa, que en el fondo busca reunir evidencia científica de la eficacia de distintos tipos de terapia. En ese sentido, eso no es nuestra psicología integral de la persona. Y ahí creo que también hay que entender que psicología y filosofía como que no se fusionan o no se meten en la juguera, no se hace como un paralelismo entre ambas, sino que la filosofía sería la ciencia primera, ¿cierto? Que de alguna manera antecede, o sea, en la primera etapa del magíster estamos en el nivel de filosofía de la naturaleza, de materia y forma, ¿cierto? De la teoría de las causas, causa material, formal, eficiente, final, de preguntarnos sobre el orden de la vida humana y su lugar entre los seres, sobre las facultades humanas, sobre cómo se mueve la afectividad, pero también cómo se mueve la afectividad y cuál es su relación con las otras facultades, con la imaginación, con la memoria, con el intelecto, con la voluntad, hacia qué están ordenadas cada una de esas facultades, qué lugar tiene lo moral, ¿cierto? ¿Qué es la libertad? O sea, y en ese sentido, creo que el formarse en el magíster no es excluyente también de querer realizar otro tipo de cursos o postítulos donde uno adquiera técnicas, ¿ya? Yo en particular me formé primero en MDR, que me ha servido como una tremenda herramienta terapéutica, pero lo interesante es como saber en qué nivel opera, ¿cierto? El MDR, qué es lo que uno realmente está haciendo cuando le pides a la persona, por ejemplo, que siga con sus ojos el movimiento de tu mano, qué ocurre a nivel neurobiológico, pero qué ocurre a nivel sensible, qué está haciendo la imaginación, cómo influye, por ejemplo, que una persona tenga mucha voluntad y esté determinada por sanarse, ¿cierto? Y que afronte un proceso psicoterapéutico con honestidad y con humildad. Creo que de alguna manera esa base filosófica y antropológica nos sirve de piso para también tener algunas discusiones. Yo también participo en la escuela como supervisora de práctica clínica y obviamente como ejercicio pedagógico los alumnos analizan los casos de sus pacientes desde muchas miradas, entre ellas la teoría estructural de Kenberg, que es muy útil clínicamente, y hablan del estilo predominante de mecanismos de defensa, la represión. Entonces nos ha dado lugar a hablar mucho del inconsciente, pero la persona dice, creo que esto para mí es medio inconsciente. Bueno, ¿es inconsciente o no es inconsciente? ¿Qué es reprimir, pero qué es dominar o gobernar o regular una emoción? ¿Cierto? Hay ciertos alcances, eh, pero creo que también lo interesante de este espacio académico del magíster es que tú también te insertas en una comunidad de personas que tienen, por supuesto, un interés común, pero que también tienen inquietudes intelectuales y como personales, de alguna manera, y es así como se han ido desarrollando tantas líneas de estudio y líneas de investigación. Eso ha sido súper fructífero y súper interesante. Hay dos preguntas ahí que quería rescatar, vamos de a poco. Una rápida, Caro, y tiene que ver con, entonces, si entendí bien, hay que estar atendiendo pacientes para hacer algunos ramos del magíster. Y la otra para todos, y es una pregunta de Sofía, que pregunta sobre los desafíos de la psicología integral de la persona actualmente. Sí, bueno, contestándole a la Adriana, le había mandado un mensajito por interno, yo dije por si no alcanza a contestar en voz alta, pero sí, efectivamente, al día de hoy hay que estar atendiendo pacientes o al menos tener buena formación clínica y tener la intención de atender paciente. ¿Nos ha pasado alguna vez, excepcionalmente, que ha ingresado alguien a estudiar el magíster que, por ejemplo, aún no está atendiendo pacientes o que tuvo que interrumpirlo, su ejercicio como más clínico por la maternidad o por otras causas, pero quiere retomarlo? Entonces, ahí nosotros le hemos facilitado, por ejemplo, la atención de un par de pacientes en el centro para que pueda, en el fondo, retomar este ejercicio clínico y hacer supervisiones, pero no es la idea, digamos. No, la idea en general es que sea alguien que tenga sus propios pacientes y que esté como activamente desarrollando esa línea de la psicología, que es clínica. Por el momento, como digo, que como les menciono, tenemos la intención y la ilusión de que pronto se abra una mención que no sea clínica, para dar espacio también a otras áreas de la psicología. Eso. Y lo de Sofía Benja, a lo mejor lo quieres contestar tú. No sé. Estaba pensándolo. Es que son muchos los desafíos, yo creo,
que es parte de lo interesante, de lo bonito, que es como muy, que bulle, o sea, hay harta vida, hay harto movimiento, hay hartas personas hoy día que son parte de la psicología integral de la persona y que están desarrollando en distintas líneas. Hay una línea interesante en trastornos de la personalidad, eh, en comprender bien el fenómeno del trastorno de la personalidad desde el punto de vista como de sus causas, su fundamento, porque se investiga más desde una línea empírica. En temas de prevención de abuso está apareciendo algo ahora, o de ayuda en esa línea. Eh, También, no sé, tema, va a salir luego un libro sobre personalidad, entonces entender bien lo que es el temperamento, el carácter, la personalidad. En el tema afectivo ya está más cubierto, pero a lo mejor queda tarea pendiente en el sentido de poder ir desarrollando materiales más pedagógicos también y haciendo bajadas cada vez más prácticas y concretas de lo que ya se ha desarrollado a nivel más teórico. Eh, Protocolos de intervención, no sé, hay líneas en un sentido más técnico de entender bien, como decía la Cote, cómo funciona el MDR, la terapia simbólica. eh, a ver, estoy haciendo una lluvia de ideas, pero en el fondo lo que quiero decir es que al final no está muy limitado y como que hay un desafío central. Yo creo que quizás si quisiéramos reunir todo esto que estoy diciendo es como, se me ocurre como un pulpo, así que los tentáculos de la psicología integral de la persona van como en distintas líneas, tocando temas muy interesantes y muy importantes de ser iluminados. La estructura de personalidades de Kemper, yo creo que es una joya y eso hay que explicarlo bien. Uno tiene sus propias ideas, digamos, pero hay que ir desarrollándolas. El concepto de mecanismo de defensa, inconsciente, tantos temas que uno podría ir pensando desde acá. Sí, yo complementando eso, creo que el principal desafío de la psicología integral de la persona es seguir desarrollándose de manera armónica, al alero de un grupo de personas, ¿verdad?, que tienen este interés común, que lo desarrollan de manera seria. Ojalá poder ir publicando cada vez más para que esto llegue a más personas. Ojalá que cada vez más personas se unan al magíster, lo estudien, que provengan de distintas partes, casas de estudio, países, orígenes diversos, para que esto pueda ir, nada, pues, siendo en beneficio de más personas, y esas personas que se sumen no solamente se vean beneficiadas, sino que sean también parte activa de el seguir desarrollando esta síntesis y que cada vez vaya dando más fruto. Eso yo creo que sería para mí el mayor desafío. Cote, no sé si quieres añadir algo. Pensativa. Cote, ahí también, o sea, ¿cómo se llama?, abrochar con tu respuesta, te quería preguntar, porque también tú eres exalumna del magíster, entonces tú actualmente haces hartas cosas en la escuela, eres supervisora de práctica, eres la coordinadora de vinculación con el medio, entiendo que te acaban de publicar un libro, o sea, el año pasado, entonces si nos cuentas un poco, además de los desafíos, ¿cómo aporta la formación del magíster? Porque hablaste de tu formación técnica, pero ¿cómo aporta también la formación del magíster en tu desarrollo profesional y personal? No me digas todas esas cosas que me empieza a tiritar un poco el ojo, pero a ver, bueno, para mí fue súper significativo haber elegido el magíster de Psicología Integral de la Persona como el siguiente paso en mi desarrollo académico y profesional. En algún minuto yo creo que uno está como en una especie como de moratoria psicosocial, pero como psicolaboral, que uno está ahí, te llaman la atención algunas cosas. En su minuto postulé a un instituto de terapia familiar aquí en Santiago y no quedé. Yo me debatía, claro, entre mundos de la cibernética de segundo orden y el construccionismo, me parecía súper interesante lo que se hacía en el espacio terapéutico, pero también por otro lado estaba esta inquietud del tema filosófico, de poder entender la naturaleza humana. Yo opté por este magíster, también pensando que era un espacio de personas muy valiosas, de profesores que antes, o sea, por supuesto, con tremendos conocimientos muy profundos que yo de repente alcanzo a agarrar muy poquitito, pero ante todo muy buenas personas. Y en ese sentido, bueno, para mí también elegir este magíster fue como convertir un interés, que era algo que yo iba, agarraba, iba a esta charla, en un camino, en una trayectoria formativa seria, donde yo también estaba siendo evaluada por aquello,
donde también habían personas que habían pensado en cuál era el programa académico más adecuado para ir progresando por ese camino, ¿cierto? Lo cual yo creo que para mí fue muy importante, decir, esto me lo voy a tomar con seriedad y le voy a dar un espacio en mi vida. También fue muy bueno empezar, por ejemplo, a poder presentar mis casos clínicos y a tener supervisión clínica desde esta mirada, algo que yo quizás hacía intuitivamente, pero no le había puesto nombre y por supuesto nunca lo había desarrollado, por ejemplo, como fichas de supervisión o elaborando trabajos. Y yo creo que el magíster, en lo que de alguna manera se presenta desde la filosofía aristotélica atomista, también por supuesto con toda una tradición de pensadores en esa línea que están muy bien descritos en tu libro Antes de Freud, siento que nos ayuda a adentrarnos en lo profundo de la persona humana, del paciente, pero también de nosotros mismos. El magíster nos desnuda también en la relación con nuestros propios afectos, en poder entender los afectos y sus especies, y también en poder conocer lo más desordenado del ser humano, que es el camino del vicio, pero también poder conocer lo más elevado del ser humano, que es la virtud. Y yo creo que de todas maneras eso a mí en lo práctico, en el espacio de psicoterapia, por supuesto que siempre recuerdo qué estamos haciendo en ese plano de la psicología clínica, que ahí cito a Benja, que lo ha desarrollado infinitamente bien, en qué es la psicología clínica, cuál es la naturaleza de la psicología clínica y qué es lo que hacemos realmente ahí, pero siempre como pudiendo elevar un poco la mirada y pensando en que esa persona está llamada a florecer, a desarrollarse plenamente, a madurar, a tener unidad y armonía entre todas sus partes. Pero uno también es sujeto de esa reflexión. Creo que también el magíster te da libertad de poder desarrollar temas de tu interés. En mi caso, ya hace mucho tiempo venía masticando y madurando el tema de la elección vocacional en los jóvenes, y con Klaus Droste como profesor guía desarrollé mi tesis, que trabajé el tema del proceso de elección de carrera en la juventud desde la mirada antropológica de Santo Tomás de Aquino. En el fondo, ahí voy a usar el ejemplo para ilustrar, pero obviamente me di la tarea de poder mostrar las principales teorías que existen actualmente en la psicología vocacional, las diferentes vetas que tiene esta subdisciplina de la psicología, la investigativa, la teórica, la psicométrica, o el ejercicio práctico de la orientación vocacional. Pero luego creo que todos en el magíster estamos llamados a hacer nuestro aporte original, y en mi caso fue poder mostrar este proceso y formular, lo voy a decir muy en breve, que la elección de carrera es una elección racional, pero que es suscitada por un amor y que de alguna manera requiere la prudencia, pero también supone la fortaleza, ¿ah? como virtudes que auxilian la elección, y como afectivamente requiere la esperanza para poder iniciar un camino. Les muestro un poco esto porque creo que es importante también reconocer eso, ese espacio para la originalidad, y que en psicología integral de la persona no es como un cuerpo cerrado de conocimiento, sino que está abierto a la novedad. Y también cómo con el empuje de cada uno podemos aportar a ir incorporando esta tradición filosófica y trayéndola e iluminando lo actual. Eso. Oye, la Cote súper humilde nos hizo la propaganda todo y dejó su libro para el final, pero en verdad está súper bueno, léanselo. No soy psicóloga y ahí voy a empezar a responder a Esteban. Así que está en busca libre, y en el fondo le hice la pregunta intencionadamente porque también como para contestar a Sofía, que los desafíos actuales en el fondo son los desafíos de cada uno y que en el fondo eso es lo que se ha podido ir trabajando en el magíster y en el diplomado. Y hay una pregunta y con esto ya empezamos quizás a cerrar, si es que ahí la Manu después nos cuenta si se nos queda otra en el tintero, pero que me parece súper interesante de Esteban Carrillo, que dice algo así como, ya me queda súper claro que hay un diálogo entre la psicología y la filosofía, pero ¿se puede dialogar en esta psicología integral de la persona con otras disciplinas, con la sociología, con el derecho? Se les dejo la pregunta, pero te quiero decir, Esteban, que yo no soy psicóloga, soy historiadora, de hecho, y trabajo en la escuela de psicología con todos estos profesores, y también he encontrado mi espacio. Efectivamente, ahí la Cote ha hecho un par de alusiones a la mirada a la historia,
y hemos ido viendo cómo también desde la historia se da una conexión con la psicología, porque finalmente la psicología integral de la persona es una forma de mirar al ser humano. La historia, el derecho, incluso la economía, ¿cierto? La sociología, se interesan por el ser humano, y desde ese interés por el ser humano uno puede, ¿cierto?, entenderlo desde una visión que lo comprenda desde una unidad, que finalmente es lo que nos está mostrando la psicología integral de la persona. Entonces, también hice mi pequeño aporte con un libro, ¿cierto?, que recorre la historia de la filosofía, pero también de varios autores, mostrando acerca de cómo se comprende el concepto de persona desde ello, y obviamente no hablé de temas psicológicos porque no es mi ámbito. Ahí no sé, Manu, si quedan más preguntas y si también los profesores nos ayudan con esa respuesta para Esteban. No, no quedan más preguntas. Yo creo que la Vale lo dijo todo. Efectivamente Sí, hay espacio. Hay sí, espacio, así que muy bienvenido a los que quieran y si a lo mejor tienen algún interés particular desde alguna disciplina en concreto, también muy abiertos nosotros a que nos hagan preguntas después, digamos, estamos... eh, pretendemos ser o queremos ser una asociación y un grupo de personas muy permeable en ese sentido, ¿no? Lejos de ser un grupo cerrado o algo. Entonces, todas las preguntas que tengan y sobre el programa o sobre la asociación o sobre este cuerpo de ideas, bienvenido. sí, Acá yo soy, podríamos dejarlo, perdón, Caro, dejarlo, sí. ¿cómo se llama? Los correos ahí en el chat, Sí. para que, si a alguien le interesa, no sé, información de cómo postular, algo así, me puede escribir, o información específica de los panelistas, escribirle, ¿cierto?, a cada uno. A ver si me ayudan con el mío, Cote, si me ayudáis con el mío también, te lo agradezco. bebelarde@uft.cl. Claro, perdón la Sí. interrupción. No, solamente quería completar a lo que tú ya habías dicho, que incluso en el pregrado, digamos, en el plan de estudio, en la escuela de psicología se vive bastante esa interdisciplinariedad. O sea, parte de nuestra planta académica son personas dedicadas al estudio de la biología, de la historia, como la Vale y la Blanca, eh, o sea, de múltiples filósofos, por supuesto. Entonces, quizá hay cruces que no hemos hecho todavía, pero eso no significa que no se puedan hacer. Así que, en ese sentido, sumarme un poco a las palabras de Benja y de la Vale. Nada más. Yo creo que estamos en la hora ya. Estamos pasados de la hora, hemos tenido Ah, una hora súper entretenida de conversación. Yo de verdad les quiero agradecer, se me pasó volando. Tuve que mirar la hora para no pasarme y cumplir con la promesa de que esto fuera ágil. Entonces ahí, nada, yo creo que nada, podríamos quedarnos conversando mucho rato más. Entiendo que las reuniones de la PSIC, de hecho, lo hacen. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron, a la Cote, a Benja y a la Caro por conversar conmigo. Y quedan invitados a interesarse, a preguntar del magíster. Estamos siempre disponibles. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas Gracias. gracias. Saludos a chao, todos. chao. Chao. Buenas tardes.